Bueno, buenos días a todos y tenemos delante la posibilidad de responder a esta pregunta, si os parece bien. ¿Cómo podemos orar bien? Y así la entresacamos de este pasaje, un pasaje muy conocido, ¿verdad? El famoso Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 15. Una pequeñita aclaración para aquellos que no están familiarizados con el uso de estas referencias, ¿no? Personas que quizás nos visitan por primera vez o que tampoco tenéis mucha habilidad en manejar la escritura. Desde el púlpito normalmente mencionamos referencias de este tipo. Decimos, pues como este caso, ¿no? Mateo 6, 9 al 15. Y eso es como un código, ¿no? Para muchos de nosotros es muy común, pero para algunos dirán, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué son estas cifras? Y como hoy voy a decirlo muchas veces, varias referencias, quiero solamente pues, recordar a los que no lo conocéis o no lo domináis, que Mateo, como bien casi podéis suponer, ¿no? Hace referencia, la primera palabra es al libro de la Biblia. Mateo, como sabéis, es un evangelio. Y luego tenemos una serie de cifras. La primera cifra que se menciona son los capítulos. Sabéis que los libros de la Biblia vienen divididos en capítulos y a su vez estos capítulos se subdividen en lo que llamamos versículos. La primera cifra, ahí sería la cifra número 6, significa el capítulo 6 de Mateo. Y la cifra siguiente, que son 2 en este caso, 9/15, desde el 9 al 15, se refiere a los versículos. Así que espero que ahora cuando oigáis Josué 1:5, Corintios 3:2, que para muchos nos es muy común oírlo, pues que podáis ubicaros que estamos hablando primero del libro, segundo del capítulo dentro de ese libro y luego los versículos. Habiendo hecho esta aclaración, arrancamos. Y nos encontramos con este pasaje tan conocido que hemos oído muchas veces, sobre todo los que venimos tanto de contexto evangélico como contexto católico romano. Y Jesús dijo así en algún momento: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. ¿Cómo puedo orar bien? ¿Cómo podemos orar bien? Hemos visto el domingo pasado, tenéis el mensaje fresco, Fernando expuso los versículos anteriores. Si lo habéis vuelto a escuchar el vídeo, que tenemos la posibilidad, o tenéis en la mente fresca el contenido, podríamos resumir algo así. ¿Cómo puedo orar bien? ¿Qué significa orar bien? Pues es cuando lo hacemos con sencillez y con sinceridad. Esto es lo que pide Dios, nada elaborado, elocuente, sino algo sencillo y sincero. Podríamos resumirlo de esta manera. Y la realidad que vamos a iniciar este texto en el contexto y solamente pues empezamos diciendo en la oración esta, vosotros, y eso nos pone en referencia con lo que hemos visto antes. Ahora sois vosotros, que sois los discípulos, y antes está hablando de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que previamente se han mencionado, pues son dos grupos, los hipócritas en el versículo 5 y los gentiles en el versículo 7. Y entonces está diciendo, vosotros en contraste con ellos. ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Cómo no hay que orar? ¿No? Pues no hay que orar, ya se expuso, los hipócritas se ponen en el pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, oran gritando y todo el mundo dice, ¡wow! ¡Qué hombres, qué fieles, qué espirituales! No, esto no es orar bien. O tenemos a los gentiles que también usan unas palabrerías, ¡wow! ¡Qué palabra, qué lenguaje! ¿Con qué adorno son capaces de orar? Tampoco piensan que por su palabrería y su habilidad, para su elocuencia verbal, Dios va a escucharles. Así que ni como los hipócritas, ni como los gentiles. Esto, lo que hemos visto entonces el domingo pasado, es cómo no hay que orar, ¿verdad? ¿Cómo no debemos orar? Eso no es orar bien. Entonces ahora, por contraste, dice vosotros. Y lo que se nos va a exponer, pues es, como decía, el Padre Nuestro, que así se le ha etiquetado. El Padre Nuestro es como una palabra entera, entre comillas, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos del Padre Nuestro en la tradición católica romana y en la tradición evangélica? Porque ambas hay tradiciones, hay Biblia, pero hay tradiciones también en todos los contextos religiosos. Antes de esto quisiera hacer una pequeña puntualización sobre estos conceptos, ¿no? Siempre he oído desde niño que los protestantes no rezan, oran. Los católicos oran y los protestantes rezan. Yo no sé si entonces fue quizás una ignorancia en los conceptos, ¿no? Porque orar viene del latín orare, y rezar viene del latín recitare, que es en español recitar. ¿Hay algún problema con recitar?
A veces recitamos, ¿verdad? Cuando leemos el Padre Nuestro, hasta podemos orar el Padre Nuestro a Dios, estamos recitando, son palabras memorizadas y eso es rezar. Así que en este sentido no hay ningún problema por pensar que oramos o rezamos. Hemos puesto como esa diferenciación para marcar una distancia, porque es verdad que, como decíamos, la diferencia es que rezar es la repetición de palabras memorizadas y orar expresa una espontaneidad. Simplemente hablamos con Dios de una forma más espontánea. Lo que en ese momento queremos expresarle, que son como palabras más bien nuestras o tomadas de diferentes fuentes, pero lo hacemos como nuestro. Entonces, tanto una cosa como otra es lícita. ¿Os dais cuenta? Es adecuado. Podemos recitar algo, podemos rezar algo al Señor, son palabras repetidas en la palabra, podemos orar, hablar de una forma espontánea para Dios, y ambas cosas, si salen de una actitud sincera y sencilla, llegan al Señor. Vale, habiendo hecho esta aclaración, lo que Dios no quiere son palabras vacías y sin sentido, ya sean repetidas o sean originales, que sean palabras que tú estás expresando sin sentido. Otra cuestión a aclarar. El Padre Nuestro ha sido ubicado dentro de la cultura católica romana como parte de una penitencia a veces, ¿no? ¿Recordáis esta indicación? Si algunos venís del contexto católico romano, y si no, bueno, los que hemos crecido aquí sabemos que es así, ¿no? Que alguien, pues en el contexto católico romano, la gente tiene que recurrir al cura para confesarse y hace su confesión, y el cura entonces dice qué es lo que hay que hacer para sentirte perdonado, ¿no? Como Dios puede perdonar de la culpa que sientes por lo que has hecho mal, y pues hay una serie de fórmulas, y a veces pues ha dado una fórmula de este tipo, ¿no? Debes rezar 3 Padre Nuestros, 2 Ave Marías y no sé qué más, y con esta recitación, con este ritual, el Señor te perdona, ¿no? No tiene ninguna base bíblica para esto, ahí sí que no puedo decir que eso está bien, porque realmente no hay ninguna base bíblica que hacer recitaciones de frases que podamos repetir, eso puede otorgar ningún perdón. Más bien la Biblia nos enseña que la confesión es directa hacia Dios y el Señor nos perdona cuando hay un corazón arrepentido, sin necesidad de hacer ninguna obra meritoria para nuestro perdón. Así que en ese contexto, un Padre Nuestro como una penitencia no es el contexto adecuado. Y por último, pues vuelvo otra vez a la cuestión de las vanas repeticiones, pero perdonar que empiece, en vez de hablar de ellos, hablemos de nosotros, ¿no? En nuestro contexto evangélico, ¿cómo está siendo el uso de las vanas repeticiones evangélicas? Criticamos al catolicismo, pero ¿será que nosotros también usamos vanas repeticiones? Vamos a estar más pendientes de nuestras oraciones, ¿no? Cuando escuchamos nuestras oraciones, cuando tú dices en tu santo nombre o en el nombre de Jesús, eres totalmente consciente de esto, porque eso lo repetimos en todas nuestras oraciones. Luego veremos que no es necesario hacerlo, pero lo hacemos constantemente en el nombre de Jesús y en tu santo nombre. Cuando tú dices esto, ¿eres consciente de lo que dices o es una vana repetición? Cuando decimos Señor, no sé qué, Señor, gracias Señor, porque estás ahí, Señor, 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 Señor. Cuando repetimos Señor miles de veces, ¿no crees que pueden ser vanas repeticiones? ¿Estás de verdad siendo consciente de que a Dios le estás llamando Señor de tu vida y del universo? Si cuando mencionas Señor tienes esto presente, es fenomenal. Entonces estás orando de corazón al Señor. Pero cuando mencionas Señor en tu oración como una coletilla, os digo, a mí me pasa, tristemente, es una corrección que tengo que hacer. Cuando yo uso Señor como una coletilla, estoy usando una vana repetición. Cuando dices Padre, tú con tu padre hablas y constantemente dices papá, porque no sé qué, papá, porque papá. Le digas papá en algún momento, ¿verdad? O padre, pero no dices Padre constantemente. Cuando hablas con Dios y tú le mencionas Padre, ¿estás siendo consciente de lo que eso significa? ¿O usas Padre como una coletilla para unir entre frases, para no dejar vacíos? ¿Te das cuenta? A ver si estamos nosotros, que oramos también, usando unas vanas repeticiones, palabras que no son incorrectas, pero si las usamos sin pensar en lo que significan, entonces se convierten en palabras vacías. Cuando a Dios le llamamos Padre, quiere que seamos conscientes de que le hablamos como hijos y con todo lo que eso significa. Cuando decimos gracias por poder estar aquí, porque donde 2 o 3 están reunidos estamos todos en tu nombre, ¿tú estás pensando en qué significa eso? Gracias por todo, despídenos con tu paz y bendición. Señor, todo para tu gloria. Son frases clásicas nuestras y podríais añadir vosotros muchas más, ¿no? Estando algún día pendiente de eso, podemos tomar nota y decir, bueno, repetimos unas frases constantemente. ¿Son incorrectas? No. Pero cuidado, que lo que estamos aprendiendo es que la oración que el Señor quiere, lo que llega a su presencia, es lo auténtico. Lo auténtico. Y si uso frases que son muy bíblicas y muy correctas, pero no salen de mi corazón, no estoy pensando en lo que estoy diciendo, entonces
entra de este capítulo. Son vanas repeticiones y el Señor no quiere eso. Mejor oraciones más cortas, más sencillas y que cada palabra que tú menciones al Señor sea lo que sale de tu corazón. Qué bonito es cuando alguien recién conoce al Señor, ¿verdad? O alguien que ora por primera vez, todo avergonzado, es que yo no sé orar. Son las mejores oraciones. ¿Has tenido esa oportunidad de alguien que por primera vez orase y escucharle cómo ora? ¿O alguien que se ha convertido hace poquito y no tiene toda esta carrera que tenemos nosotros, estos vicios y automatismos que tenemos, y le escuchamos orar? Y la persona piensa que ora mal. Estoy seguro que esas oraciones llegan auténticas a la presencia de Dios. Qué frescura de una persona que recién conoce al Señor y le ora con las palabras que le salen del corazón. Los demás nos hemos habituado en el tiempo a usar expresiones que algunas las decimos de corazón, de verdad, pero algunas igual están saliendo vacías porque no estamos pensando en ello. Así que tenemos ahora un modelo de oración en la palabra que vamos a desarrollar hoy, pero no es la oración. Esto no quiere decir que hay que orar literalmente así. Esto es un modelo de oración, es un ejemplo para aprender a orar. Dice David Burt esta frase que tenéis ahí: en contraste con las vanas palabrerías repetitivas de los paganos, el Padre Nuestro pretende ser un modelo, pero mira de qué cosas, ¿no? Un modelo de sencillez, en primer lugar, un modelo de concisión, vamos al grano, con Dios no hay que andar a adornar nada, es auténtico, sale de dentro, es lo que tú de verdad sientes, hay naturalidad, no hay que forzar nada, hay sinceridad, no hay que disimular ni decir lo que no pensamos ni creemos. Esto es lo que caracteriza y el Padre Nuestro es un modelo de eso. Pero es un modelo, hay más modelos en la Biblia. Lees el Antiguo Testamento y vemos a Moisés orando, vemos a María orando, vemos a Ana orando, vemos oraciones que son todas ellas serían como modelos para nosotros, pero no quiere decir que las repitamos, pero son modelos de oración. Ahora Jesús introduce un nuevo modelo y el apóstol Pablo en todas sus cartas hace oraciones, son modelos de oración, pero no quiere decir que tenemos que orar así, son referencias para nosotros. Ahora está claro que el Padre Nuestro, lo vamos a ver esta mañana, es un buen modelo. Obviamente porque sale de Jesús, del Maestro, y cuando Él ha dicho, oraréis así, es porque debemos tomar nota de esto y algo nos va a enseñar. Así que es un buen modelo que nos va a enseñar a ver los elementos esenciales a incluir en los tiempos de oración, en los tiempos con Dios. Vamos a ver elementos esenciales que cuando tú tengas una conversación con Dios, no tiene que ser esto literalmente, pero sí que los elementos en sí vale la pena tenerlos. Tener en cuenta que esta expresión de Jesús de decir, vosotros oraréis así, responde a una inquietud en los discípulos que están diciendo cómo hay que hacer para orar. Justo el texto paralelo, en Lucas 11, literalmente los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús va y dice, bueno, oraréis así, ¿vale? Entonces hay una necesidad de aprender a orar, por eso aquí tenemos un modelo con unos elementos que nos ayudarán a orar. El desarrollo de esta oración modelo, os voy a poner una clasificación, la de David Burt otra vez, he tomado de su libro, un libro que es un estudio sobre Mateo, y ahí él menciona que podríamos dividir esta oración de modelo, en primer lugar con una invocación que es Padre Nuestro que estás en los cielos, y después él divide 3 peticiones en relación a Dios y 3 peticiones con referencia a nosotros mismos. Estas son las primeras que tenéis en la pantalla, con respecto a Dios, con respecto a su persona, que sería santificado sea tu nombre, con respecto a la obra, que sería venga tu reino, y con respecto a su voluntad, que se haga tu voluntad. Peticiones con respecto a Dios. La segunda parte, las otras 3, serían peticiones referentes a nosotros mismos. En primer lugar, nuestras necesidades materiales, danos el pan de cada día. En segundo lugar, las necesidades morales o espirituales, perdónanos, para estar en paz con Dios. Y luego el último capítulo le llama nuestras circunstancias, nuestras luchas del día a día, y para eso está la última, que son no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, pues este es un esquema que a veces nos ayuda para organizar el Padre Nuestro. Ahora vamos a acercarnos a él palabra a palabra, ¿vale? Es lo que vamos a hacer en el resto de esta mañana. Primera palabra entonces es Padre. Y Padre pues evoca en nosotros muchas cosas diferentes. Sabéis esas teorías, pero están basadas en cierta realidad de que uno pues ayuda o no ayuda a nuestra relación con Dios como Padre en función de también la relación que hemos tenido con nuestro Padre terrenal. Pero bueno, son teorías, ¿eh? Realmente hay gente que ha tenido mala relación con su Padre terrenal y ha elaborado una gran relación con Dios como Padre. Hay gente que al revés, ¿no? Que ha tenido una muy buena relación con su Padre terrenal, pero tiene que aprender, en fin, que yo no creo que tenga que ser siempre así, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que cuando pensamos en un padre, en términos normales, un padre sano, un padre bueno,
piensas en alguien en términos que afectivos, cercanos, ¿verdad? Alguien que protege, que cuida. Esto es habitualmente lo que piensas en un padre, en términos normales y sanos. Y cuanto más pensando en Dios, ¿no? Dios como Padre, que es el Padre perfecto, que no nos falla. Padre nos coloca a nosotros en situación de hijos. Por lo tanto, ¿quién puede clamar a Dios como Padre? Pues los que son sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Ya sé vuestra respuesta. ¿Son los creyentes? Sí, es verdad. Hay 2 referencias en la Biblia, bueno, 2 que encontré yo, igual hay más, donde la palabra hijo se atribuye a toda la humanidad. Fijaros, no sé si lo sabíais, a mí me sorprendió. Y son 2 referencias en el Antiguo Testamento, una está en Malaquías, la otra no tomé nota, no me acuerdo dónde la encontré, pero que hace referencia a la humanidad como si fuéramos hijos de Dios. Realmente el concepto allí es más ligado a criaturas, somos creados por Dios. Y por lo tanto la interpretación más correcta es la que normalmente creemos, que los hijos de Dios no son todos los que existen en el ser humano, todos los seres humanos de este planeta. Los hijos de Dios son aquellos, como el Evangelio de Juan nos enseña de una forma muy clara, son aquellos que han recibido a Jesús, los que creen en su nombre. Así que estos son los que de forma natural podemos clamar a Dios y decirle Padre. Somos sus hijos porque hemos creído en Jesús y creemos en su nombre. Pues de nuevo, ¿cuál es tu sentir cuando miras a Jesús, a Dios, y le llamas Padre? Lo digas una vez o lo repitas 10 veces en la oración. ¿Qué sentimiento trae para ti sentir a Dios como Padre, ¿no? A veces hasta ese Padre más especial, más cercano, como dice en el Nuevo Testamento, Abba, que es papá, como llamamos algunos, lo hemos llamado en algún momento de nuestra historia, papá o papaíto, que ya es un trato todavía mucho más cercano, ¿no? Esa es la relación con Dios que Jesús nos pone como modelo y ejemplo para la oración. Un breve paréntesis. Entonces, esta oración excluye o nos indica que solamente podemos orar a Dios Padre. ¿Es incorrecto orar a Dios Hijo y al Espíritu Santo? Pues bueno, he de deciros que hay un pequeño debate sobre esto. Hay personas que creen que sí, que solamente se puede orar a Dios Padre y no puedes dirigirte al Hijo ni al Espíritu Santo, y hay otras personas que creen que sí, que es lícito, que no hay nada malo que puedas orar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Como Dios me ha dado hoy la gracia de poder estar aquí, tengo la posibilidad de deciros mi opinión al respecto, pero está bien que vosotros exploréis la palabra y lleguéis a vuestra conclusión. Yo lo que creo es que no hay nada, no hay una base bíblica, o sea, no es antibíblico el hecho de poder orar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No he encontrado en este tiempo de estudio, no he encontrado algo que vea que haya cierta prohibición para que se haga. Con lo cual, si no es antibíblico, si no es bíblico, si no es antibíblico, por lo menos no tenemos el problema de que no podríamos hacerlo. Claro, normalmente en la Escritura encontramos que las oraciones se dirigen casi siempre a Dios Padre. Dios es el Padre a quien nos dirigimos, Jesús es el mediador, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque es a través de Él, porque ha muerto por nosotros y es nuestro mediador, y lo hacemos en el poder y la dirección del Espíritu Santo. Entonces tenemos ahí la Trinidad y parecería que el orden más natural es que nos dirijamos a Dios Padre. Pero vuelvo a decir, no creo incorrecto que si tú en algún momento sientes dirigirte a Jesús mismo, estás viendo la obra de la cruz y das gracias a Dios Padre porque ha enviado a su Hijo y das gracias a Jesús por entregar su vida, ¿qué problema hay? ¿Y qué problema hay si das gracias al Espíritu Santo porque viva dentro de ti? Claro, es raro orar al Espíritu Santo porque está en ti, ¿no? Era raro, digamos, orar a Jesús cuando Él estaba presente, ¿no? Porque ya hablaban con Él, ya la oración era hablar con Él. Pero después de que Jesús se marche, alguien ora a Jesús. ¿Sabéis quién? Esteban. Cuando estaba siendo apedreado, se dirige a Jesús, Señor Jesús, en su oración. Así que es de los poquitos ejemplos donde se dirige a Jesús. Por lo tanto, si Él lo hizo, vemos que podría ser lícito. Que lo más natural es lo otro, pero tampoco pasa nada si en algún momento tú sientes el dirigirte a cualquier. Porque finalmente hay una cosa que está clara. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el mismo Dios. Cuidado de hacer esos capítulos tan diferenciados. Son el mismo, es el mismo ser en 3 personas. Con lo cual, oras a uno y oras a los 3. Así que de alguna forma en esta libertad pues podemos movernos, ¿no? Con esta libertad. Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios Padre y porque se está identificando con nosotros como hermanos, somos hermanos en Cristo, hermanos de Cristo de alguna forma, y oramos al mismo Padre que compartimos con Él. Así que primera palabra, Padre. Segunda palabra, nuestro. Y nuestro, pues, queridos estudiantes, es la primera del plural, ¿no? ¿Cómo es? Primera persona del plural, ¿eh? Nuestro.
Entonces, nuestro no soy yo. ¿Nuestro qué es? Es un grupo. Aquí no se está hablando de la oración comunitaria. Orar juntos. Oramos en familia desde el conjunto de los hijos de Dios que compartimos un mismo Padre. Las oraciones individuales son lógicas, las practicamos día a día, son imprescindibles. Pero la oración comunitaria parece que aquí se recoge. Jesús está enseñando a orar con un nuestro. Es decir, está enseñando a orar en comunidad, juntos. Y esto tenemos que tenerlo presente. También nos dice que si 2 o más de vosotros se pusieron de acuerdo para pedir algo al Señor, el Señor va a responder. Hace falta estar en comunidad y estar en armonía. Por eso es importante estar en armonía. La palabra enseña que cuando un matrimonio está desavenido y no estamos bien, Dios no escucha nuestras oraciones. No lo olvidéis. Si estás mal con tu esposo o esposa, arréglalo antes de hablar con Dios. Porque dice que las oraciones tienen estorbo. Se estorban las oraciones, no llegan al Señor cuando hay un conflicto en el matrimonio. Así que estar en armonía es clave para poder también dirigirnos a Dios. Hay diferencias entre la oración individual y colectiva, lógicamente. ¿Tú oras igual cuando oras solo en casa que cuando estás en grupo? Yo supongo que no, ¿no? Es que es difícil, porque yo no sé cómo oráis vosotros a solas, lo sabéis vosotros, pero yo la mitad de las palabras las verbalizo, la otra mitad las digo con la mente. Como Dios está ahí, es espíritu, entonces yo voy orando y hablando con Dios y le menciono cosas y que si alguien estuviera a mi lado diría, Esteban, me perdí, me he desconectado, ¿no? Pero yo sí estoy con un grupo, en mi grupo de hogar cuando oramos, el grupito de hogar, o aquí los martes en el tiempo de oración cuando oramos juntos, o aquí el domingo cuando alguien se levanta y ora, estamos orando todos, el que se levanta esperemos que mencione todo de una manera que le podamos entender, ¿no? Entonces las oraciones colectivas necesitan que verbalmente sea inteligible, entendamos lo que una persona dice, que sea ordenado, si no nos perdemos, que tenga en cuenta el grupo que estamos aquí, ¿no? Con lo cual, como tienes que tener todo eso en mente, no es igual que la oración que te sale cuando tú estás solas con Dios. Así que hay diferencias, pero no porque aquí, delante de otros hermanos, seas un hipócrita y no eres tú mismo, ¿no? Es que tienes que tener en cuenta que estás orando en comunidad, ¿no? Es lógico esto, ¿verdad? Entonces hay diferencias entre lo individual y lo colectivo. Ahora otro apunte aquí. Aprovecho que surgen varios apuntes en cuanto a las oraciones para ir mejorando. Muchas veces en las oraciones comunitarias estamos orando individualmente. Y no digo que sea del todo correcto, pero si es comunitaria, convendría que la oración la sintiéramos así. Uno levanta su voz, dice cosas que él siente en ese momento, pero la oración es comunitaria. Entonces, a veces observamos, por ejemplo, pues en una reunión de oración, donde las oraciones las cerramos. Uno la abre y la cierra, como si fueran oraciones independientes. ¿Os dais cuenta? Sería bueno que fluyese una oración comunitaria de una forma mucho más fluida. Esto yo lo vi cuando llegué a la universidad y con GBU pues se veía este tipo de orar de esta manera, ¿no? Donde orábamos espontáneamente, uno decía una frase, otra, lo que fuera, íbamos así más fluido. O si acaso empezamos como una ronda de oración, pero no era una oración donde uno empezaba, Padre, gracias por aquí, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Cerramos, siguiente, en el nombre de Jesús, amén. ¿Entendéis? El hecho de que hacemos oraciones compartimentalizadas, como oro yo y es mi oración, en vez de sentir que esta es una oración comunitaria, ¿no? Entonces, y por eso el uso de en el nombre de Jesús, aparte que ya dije antes que conviene que cuando lo mencionemos seamos conscientes, no es una frase que haya que decir constantemente al final de todas las oraciones. ¿Dónde viene la Biblia que hay que hacer esto? Es una tradición nuestra. Tenemos una costumbre que es cerrar nuestras oraciones con en el nombre de Jesús, en tu santo nombre, amén, ¿no? Y los demás decimos amén. Esto es una tradición nuestra, una tradición evangélica. La Biblia nos enseña que todo lo que pidierais, ni siquiera dice que lo que demos gracias, ni las confesiones, lo que pidierais en el nombre de Jesús debe ser, ¿no? Pero el que tenga que ser en el nombre de Jesús ni siquiera quiere decir que tengamos que verbalizarlo, sino que tú seas consciente de que cuando tú pides algo al Señor no es en tu nombre, no es en tu nombre propio, es en el nombre de Cristo. Es gracias a Cristo que yo puedo pedir esto al Señor. Si tú tienes esto en mente, puedes mencionar la frase o no, lo correcto es que tú lo tengas ahí en tu corazón, ¿no? Por lo tanto, en una oración comunitaria, a lo mejor no tiene sentido que estemos constantemente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cada uno cerrando nuestras oraciones. Quizás con que lo diga el último, pues sería suficiente. O que lo diga quien quiera cuando lo sienta de corazón. La mitad de la congregación creo que habéis conocido a alguien, la otra mitad ya no, porque ya habéis llegado después, se llama Lino, ¿verdad? ¿Os acordáis de Lino? Calvito, con poquito pelo.
Un hombre ahí, pues eso, muy fiel al Señor. ¿Acordáis de sus oraciones, de las oraciones de Lino? Lino oraba y cada 2 por 3 decía, en el nombre de Jesús, y todos decíamos, amén. Y pensamos que se acabó la oración, pero Lino seguía orando. Y Señor, y cuídanos y ayuda y tal, en el nombre de Jesús. Y todos, amén. Y decíamos, ya se acaba la oración. No, se acababa. Claro, ¿qué problema hay? Él lo sentía, yo supongo, y él sabe cómo estaba y dio su corazón, ¿no? Cuando decía en el nombre de Jesús, supongo que necesitaba, después de lo que acababa de decir, quería enfatizarlo. Dice, te pido esto en el nombre de Jesús. Pero ya todos estábamos en nuestro chip, ¿entendéis? Que estamos con ese hábito de que cuando él decía en el nombre de Jesús, llegaba el amén y se acababa la oración. Pues no, no se acababa. Así que, hermano y hermana, estamos hablando de oraciones sencillas y sinceras. Y a lo mejor tenemos que romper con algunos de nuestros hábitos y vicios, que no es que sean malos en sí, pero si se han vuelto un hábito que ha perdido, ha creado un vacío en la oración, entonces sobra. Si no, no le llega. Así que a partir de hoy, cuando yo diga en el nombre de Jesús, voy a tener que estar muy consciente de lo que quiero decir. Y si ya lo ha dicho mi hermano, o lo va a decir después mi hermana, no es necesario que yo tenga que decir en el nombre de Jesús, porque estamos orando todos, cuando oramos comunitariamente, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, muchas preguntas. ¿Dónde están los cielos? Salimos ahí fuera, ahí están los cielos. ¿Son esos cielos? ¿Está Jesús allí entre las nubes? ¿El Padre, Dios, está en las nubes? ¿El cielo es lo que vemos nosotros? ¿El cielo es el universo que está mucho más allá, casi infinito? ¿Es un lugar definido o indefinido? ¿Es abstracto, es simbólico? Además, si el Padre es espíritu, ¿cómo va a habitar en los cielos, en un lugar definido, discreto y limitado? Imposible, ¿no? Es espíritu, ¿no? Dios está en todas partes. Entonces, ¿cómo oramos que está en los cielos? Bueno, las Escrituras nos dicen que Dios vive en los cielos, Isaías capítulo 66, el Salmo 103, pero no olvidemos que Él exactamente es espíritu. Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Y ese es un concepto que nuestra mente tan finita nos cuesta entender, ¿verdad? Nosotros estamos sujetos a un tiempo y un espacio. De momento, a lo mejor algún día nos liberaremos de esto cuando tengamos nuevos cuerpos, pero ahora mismo estamos sujetos a eso, pero Dios no. Entonces Dios, sí, vale, vive en los cielos, una forma de expresarlo, pero Dios no está sujeto a ningún lugar concreto. Aquí en la tierra se sujetó en Cristo durante un tiempo, ahora está presente por el Espíritu Santo en nuestras vidas, así que también está aquí Dios. Y dice la Escritura que allí está el Padre y el Hijo, ¿no? Jesús está en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, Romanos 8:38. Pero no sabemos dónde ni cómo. El Padre y el Hijo están en los cielos, pero están pendientes, sí que sabemos que están pendientes de nosotros e interviniendo según su voluntad. Así que este Padre está en los cielos y allí tiene todo el poder, gobierna el universo, y los mismos cielos, dice 2 Crónicas 6:18, ni pueden contenerle. Y esto es en el contexto de cuando se creó el templo en Jerusalén, que era el templo donde decía que iba a habitar Dios, pero ahí expresa, inspirado, ni los cielos pueden contenerte. ¿Cómo van a contenerte 4 paredes, no? Ni los cielos pueden contenerte. Avanzamos. Santificado sea tu nombre. Varias veces se ha predicado desde aquí, y lo sabéis, la importancia del nombre, ¿no? De tu nombre. El nombre identifica a la persona. Y tú sabes que cuando oyes que te llaman por tu nombre, algo se mueve dentro de ti. Yo tengo 3 nombres. Seguro no sabíais, ¿eh? Algunos sabéis que tengo 2 y algunos poquitos de aquí sabéis del tercero. El primero es, bueno, los 2 primeros son los que aparecen en mi DNI. Yo me llamo Pablo Esteban. Y luego tengo un tercero que desde bien pequeñito, una mujer de Perlío, de Ferrol, me llamó así, de una forma cariñosa, me llamó Chuco. Y entonces la gente que me conoce del contexto de campamentos, muy cercano, siendo ya muy niño, me llamó así. Ahora ya no me llaman así por respeto, a lo mejor les parece, pero a mí me suena, cuando me dicen Chuco, me suena algo muy cercano, muy familiar, de mucha confianza. Y es así, porque nuestro nombre, si me llaman Pablo, me recuerda a gente bastante distante de mí. Si me llaman Esteban, que sois vosotros todos, y gran parte yo me presento como Esteban, me suena muy cercano también. Pero el Chuco me suena algo un poquito más especial. Así que fijaros, nuestro nombre nos hace sentir cosas. Cuando tú escuchas tu nombre, te sientes identificado con eso. Y si esto ocurre para nosotros en nuestra cultura y en nuestro contexto, imaginar en el contexto hebreo, judío, donde los nombres
Recordad, estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los que estamos en la lectura cronológica, estamos en Éxodo, y veíamos cómo se ponían nombres en relación a cosas que estaban pasando, a carácter de la persona, a la circunstancia que estaban viviendo, y los nombres eran cambiados, no siempre, pero a veces, cuando iba a producirse algo importante en la vida, cuando tenía un encuentro con Dios, o Dios les llamaba para algo, decía, ahora no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Ahora no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y tenía un sentido importante. El nombre tenía algo que ver con algo que estaba pasando en la vida de las personas, ¿no? Bueno, entonces en este caso, cuando decimos santificado sea tu nombre, hablamos de su nombre es su persona. Es la persona de Dios. Y santificado no quiere decir que lo vamos a hacer nosotros santo. Sería absurdo. ¿Cómo podemos ser santo Dios que ya Él en esencia lo es? Él sí que nos hace santos a nosotros. Sino que es el reconocimiento, es declarar la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre es una declaración de que Dios es santo. Decía David Burr también que cuando santificamos el nombre de Dios tratamos con suma reverencia la realidad de su persona. Seguimos otra petición, venga tu reino. Y esto nos conecta con lo que hemos estudiado hace unos cuantos ya casi meses, ¿no? El Juan el Bautista diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vamos a pedir, venga tu reino. ¿Qué significa esto entonces? El reino de Dios, el reino de Cristo es donde Cristo es el Rey, donde todo está sujeto a Jesús. Jesús ya acercó el reino, Él se acercó. Cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, Juan el Bautista hablaba de la venida de Jesús, su primera venida, se acercó. Pero el reino de los cielos se hace eficaz en nosotros cuando reconocemos a Jesús como Salvador y como Señor, decidiendo someternos a Él como Rey. Eso es el reino de los cielos aquí entre nosotros. Cuando se establece entre nosotros es que le hemos reconocido como nuestro Rey. Jesús nos está enseñando aquí a pedir que Cristo reine en nuestras vidas. Y esto es una cosa que tenemos que hacer a menudo. Deja de tomar el control y que Cristo lo tome. Deja de tomar tú las riendas, suéltalas para que Dios las tome. A menudo oramos, Señor, te entrego mi vida, quiero que tú tomes el control, pero a menudo volvemos a retomarlo. Con lo cual, este es un ejercicio cotidiano. Cada día tenemos que decirle, Señor, suelto el control, tómalo tú. Quiero dejar de ser el Señor de mi vida, sé tú el Señor de mi vida. Es un ejercicio diario, porque rápidamente soltamos y rápidamente agarramos y queremos tener el control. Es una cosa muy, muy humana. Por último, también decir en cuanto a esto, que el venga tu reino se acercó en la persona de Jesús, venga tu reino es reinando a día de hoy entre nosotros en nuestra vida, y venga tu reino también tiene una proyección futura, porque el reino de Dios vendrá a establecerse definitivamente y totalmente en este mundo con la segunda venida de Cristo. Por eso el ladrón en la cruz, ¿os acordáis las palabras? Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está por venir. Así que hay un cumplimiento que está a punto de venir dentro de algún tiempo, que Cristo vendrá por segunda vez y su reino será establecido. Venga tu reino, hágase tu voluntad, que es la voluntad. La voluntad es lo que uno quiere, lo que uno desea. Entonces vamos a pedir a Dios que se haga lo que Él quiere y no lo que yo quiera. Sabéis que en nuestras oraciones a veces siempre hay ese matiz de pedirle a Dios lo que nosotros, como creemos nosotros que deben ser las cosas, ¿no? En este caso, Señor, tu voluntad, lo que tú quieras, lo que tú deseas, porque hacer la voluntad del que nos creó nos lleva a conectarnos con nuestra propia existencia. Si tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, eso conecta con nuestra existencia. Cada vez que nos desviamos de la voluntad de Dios para hacerla nuestra, nos estamos separando del sentido por el cual estamos aquí y por el cual existimos. Jesús mismo oró, y nos recordamos esta mañana, oró para que se haga la voluntad de Dios. Y en un momento muy difícil, cuando dijo, pasa de mí, si pudiera pasar de mí esta copa, ¿lo recordáis? Si puedo pasar este mal trago, si yo pudiera no pasar por esto, pero luego que añade, pero hágase tu voluntad y no la mía. Jesús en su propia experiencia nos enseñó, aun cuando en algún momento desearías pasar página de algo, que algo se fuera de tu vida, aceptar que se haga por encima de todo la voluntad de Dios. Y según esta frase, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo, está haciendo referencia a que en el cielo ya ocurre, donde mora el Padre y los demás seres celestiales, allí ya ocurre esa voluntad, pero es algo que debe llegar aquí a la tierra, que todavía no llega y que llegará plenamente en algún momento. Necesidades materiales, decía David Burr, y así es, danos el pan de cada día.
No es difícil conectar esto con el maná que caía cada día. ¿Os acordáis? Ese pan del cielo que caía, era el alimento cotidiano. Solo había un día, el viernes, que tenían que recoger porque el sábado no caía. El sábado era el sabbat, día de reposo, no vas a hacer ni el trabajo de salir a recoger el pan. Así que el viernes cae doble dosis y con esa doble dosis tenéis para el viernes y para el sábado. Y si la del jueves no tienes que aguantar para el viernes, la del jueves es del jueves. Es el pan para ese día, es el maná de ese día, te lo comes ese día, porque si lo dejaban para el día siguiente, ¿qué pasaba? Estaba lleno de moho, ya no se podía comer. El pan de cada día, dependencia de Dios cada día. Esa es la enseñanza principal del maná en aquel momento y de hoy para nosotros. Pedirle a Dios el pan de cada día es confiar plenamente en Él y depender solamente de Él. A pesar de un sueldo fijo, si lo tienes, de unos ahorros en tu cuenta bancaria, si los tienes, no vivimos por vista, vivimos por fe, confiando en la providencia de Dios. Porque Dios no solo te da el pan, la fruta, la verdura, todo de cada día, sino que nos da el trabajo. Algunos aquí estáis esperando que Dios provea el trabajo, ¿verdad? Y cuando lo provea, viene del Señor. El Señor nos da el trabajo, el Señor nos da las fuerzas para trabajar. Si tienes trabajo y no tienes fuerzas, tienes un problema grande. Dios nos da la fuerza, Dios nos da las capacidades para llevarlo adelante. Dios también, cuando nos da el trabajo, da a las personas que nos ayudan, ¿no? Da entidades que proveen para nosotros. ¿De dónde viene? Viene de Dios. Dios nos da la sabiduría para administrarnos bien. Por lo tanto, necesitamos 100% al Señor, mirar hacia arriba y decir, papá, Padre, danos el pan de cada día. Algunos piensan que es perder el tiempo, pedirle a Dios cosas materiales. No, a Dios solo hay que pedirle, pues sí, claro, que la gente se convierta, hay que pedirle cosas importantes, que la iglesia crezca, que crezcamos espiritualmente, y lógicamente sí, pero fijaros que ha querido que esto esté dentro de ese modelo de oración. Parece que tiene cabida que de estas pequeñeces también le digas a Dios, Señor, necesito un coche, necesito el pan de cada día, ¿por qué no? Pensamos que a Dios no le importan nuestras cuestiones más superficiales, pero imprescindibles, porque si no hubiera un pan para cada día tendríamos un problema grave, ¿no? Así que también esto es lícito. De hecho, algunos han dicho, para justificar eso de que no es importante, en tal caso que ahí no está hablando del pan material, sino que está hablando de Cristo. Cristo, como dice en Juan 6:35, es el pan de vida. Entonces, cuando dice ahí, danos el pan de cada día, es como, danos de ti, Cristo, danos de comer de ti. Me parece que es una espiritualización de ese texto que no se sostiene. Yo creo que es más acertado, más justo interpretarlo literalmente y entender que Dios tiene en cuenta las necesidades espirituales, lo vamos a ver a continuación, pero también las necesidades materiales y quiere que dependamos de Él en todo. Y esta sería nuestra lección de esto. Y también, bueno, dice el pan de cada día, tampoco creo que sea para abogar en contra de los que ahorráis o ahorramos o planificamos, Y hay otros textos que nos ayudan para poder compensar eso y saber que entonces hay que dar gracias por el pan de cada día, pero eso no implica que no tengamos a veces una visión de ahorrar, de futuro en nuestra vida, en nuestra experiencia. Pero pedirlo cada día nos hace ser conscientes de que el Señor está ahí y que dependemos de Él. Ya vamos acercándonos hacia el final y si llegamos a las necesidades de carácter espiritual, que como hoy Abel nos refería, es sentirnos perdonados, el perdón. El perdón es muy liberador. El no perdonar ni sentirte perdonado genera muchos problemas, en el ámbito espiritual en primer lugar, pero también en el ámbito físico. Hay gente enferma físicamente por falta de perdón, porque no siente el perdón del Señor o el perdón de otras personas o no ha sabido o todavía no ha decidido perdonar. Y eso nos enferma mental, física y espiritualmente. ¿Es difícil perdonar? A veces sí. Igual tienes esa capacidad de perdonar rápidamente, pero es difícil perdonar cosas. No es raro, además, sentirnos ofendidos. Qué fácil es ofender a alguien y que nos ofendan. Es facilísimo. En nuestro día a día, en el contexto de casa, de la familia, que ahí nos duele más de nuestra familia, o en el contexto de tus amigos, o en el contexto del trabajo. Qué fácil es, ¿no?, que alguien haga algo que nos ofenda, a veces a propósito, a veces hacemos la cosa a propósito, y otras veces muchas sin querer. Pero que te ofendan y sentirte ofendido, esto casi es facilísimo encontrar a menudo, ¿no? Aquí dice, perdónanos nuestras deudas. Las deudas no son legales aquí, sino son morales. En Lucas 11 dice, en vez de decir deudas, dice pecados, literalmente. Perdónanos nuestros pecados. Así que aquí hablamos de pecados. Pecados que requieren un castigo. Ahora, Dios nos perdona.
Y esto es lo primero, Dios nos perdona. Aquí habla de pedir el perdón, pero Dios nos perdona. Él aleja de nosotros nuestras maldades. Simbólicamente las aleja tanto, dice en el Salmo 103, como está lejos el oriente del occidente. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? ¿Cuánto está lejos? ¿Se puede medir? ¿Cuántos kilómetros hay? No, es un infinito realmente. Decirte que están tan lejos el oriente del occidente es decir que es un infinito, que es una distancia increíble, insalvable. El profeta Miqueas dice que echan los pecados en el fondo del mar, cuando tú te has pedido perdón. Isaías 43, 25 y Hebreos 10, 17 dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Y ya sabemos que Dios no olvida, no puede olvidar, no tiene sentido cómo olvidar. Y tú y yo tampoco, no siendo algunos que tienen amnesia o que tienen una memoria muy frágil, en general no nos olvidamos de las cosas. Pero no es lo que se espera de nosotros. Lo que se espera de nosotros es lo que Dios hace. No lo olvida, pero no lo tiene en cuenta más. Ya para Él es como si ese pecado no hubiese existido. Igualmente se nos pide a nosotros que olvidemos lo que nos han hecho. Es imposible, de eso ya se ha hablado en unos domingos pasados, pero sí que podemos decidir que eso no vamos a tenerlo en cuenta nunca más. Eso está teóricamente borrado. En la práctica no se puede borrar, pero está. Es decir, ya no lo vamos a echar más en cara, ya no vamos a vivir más con rencor, ya no vamos a tener más deseos de venganza, porque si es así, si todavía vivimos con rencor, si lo echamos en cara de vez en cuando, si tenemos deseos de venganza, entonces sí que es verdad que no hemos perdonado. Querido hermana y hermano, porque no hay nada mejor, decía Abel, que vivir en paz con Dios, pero también no hay nada mejor que vivir en paz con el prójimo. Qué mal se vive cuando sabes que alguien tiene algo contra ti o que tú estás dolido por alguien. Si te cuesta perdonar, hay que poner la mirada en lo que hemos hecho esta mañana. Otra vez hay que ver la cruz. ¿Qué ocurrió allí en la cruz? ¿Qué ocurrió para con nosotros? ¿Qué ha hecho Dios? Solo el que entiende todo lo que Dios nos perdonó pondrá todo el empeño para dejar en manos de Dios la posibilidad de perdonar a los demás. La oración incluye además en este caso pedir perdón. Perdónanos, hay que pedir perdón a Dios. Dios nos perdona, Igual ya nos ha perdonado antes que lo pidamos, pero aquí está enseñándonos a que cuando oramos directamente pedimos perdón a Dios. Ahora, esta es una petición, la única que tiene una condición. ¿Os habéis dado cuenta? Todas las demás peticiones no hay condición. Danos el pan, que tu nombre sea santificado. Bueno, eso no es una petición en sí. Venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan. No hay condición. En esta sí. Es la única que tiene una condición. La condición es que, perdónanos, ¿cómo? Hemos perdonado. Versículos 14 y 15 dice, sí, también. No, tampoco. ¿Veis los textos? Si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Está clarísimo, Aquí no hay nada que explicar, ¿verdad? Es la única cuestión, la única petición con condición. Así que si tú y yo, Dios está dispuesto a ofrecernos el perdón. No tenemos por qué vivir cargados de perdón, pero aquí hay una advertencia. Tú pide perdón al Señor, pero mira en tu interior que no albergues el no haber perdonado a alguien, porque si tú no perdonas a otros sus ofensas, Dios no te perdona. Creo que no hay mucho más que exponer. Es dura esta realidad, pero no hay. Y eso no quiere decir que Cristo está diciendo que nos va a perdonar, o sea, que merecemos el perdón de Dios porque nosotros perdonamos. Nosotros nunca lo merecemos. Luego decía, no, yo ya he perdonado a todos y ahora Dios tiene que perdonarme. No. Más bien hay que leerlo de forma distinta. Si tú te niegas a perdonar, entonces eres el que estás descalificando, nos descalifica, te estás descalificando para ser perdonados por Dios. Muy bien, resumiendo hasta aquí. Tras fijarnos primero, lo resumo de esta manera, en quién es Dios y reconocerlo, de expresar que sea Él el que reine en nuestras vidas, haciendo su voluntad en nosotros y no la nuestra, la oración modelo nos lleva a pedir por las necesidades materiales, mostrando nuestra dependencia de Él y como acabamos de ver, nuestra necesidad espiritual del perdón. Y ahora concluye con la necesidad de la protección de Dios ante el mal que supone caer en la tentación. Es decir, tras pedir el perdón del Señor y ser perdonados de nuestros pecados, hay que pedir que Dios nos ayude para no seguir pecando. Y esta es la siguiente petición y la última de las peticiones. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Dice Santiago. Entonces, ¿cómo nos va a meter en la tentación si no tienta a nadie? Aquí tenemos una dificultad. ¿No nos mete en tentación? No, si Dios no me tienta, entonces ¿estamos orando mal? No, Jesús dice, oremos de esta manera. ¿Cómo es entonces? Dios puede probarnos, nos prueba, y puede permitir que seamos tentados. Y para ello la tentación puede ser el medio que Dios utiliza y permite para que nosotros seamos probados. Pero es diferente porque la tentación, el objetivo de la tentación es que caigamos en ella. Si alguien te tienta para algo es para que caigas en la tentación. Y por lo tanto, el origen, la fuente de la tentación no viene de Dios, viene del diablo. El diablo está interesado en que caigamos. Así que la tentación propiamente dicha proviene del diablo. Pero, ya dijimos, las pruebas Dios las pone no para que caigamos, para que crezcamos en fe y para madurar. Por eso algunos traducen este texto de la siguiente manera: no permitas que caigamos en la tentación. Y parece que así nos queda un poquito más claro. No permitas que caigamos en la tentación. No nos metas es como hacer a Dios autor de la tentación. No permitas que caigamos es como Dios permite la tentación y quizás la utiliza ya como una prueba para nosotros, pero Él no va a meternos. Más bien, líbranos del mal. Por eso, el mal no es ser tentados, el mal es caer en la tentación. Y Dios promete ayudarnos cuando somos tentados, junto con la prueba, junto con la tentación. 1 Corintios 10:13, dará la salida. Algunos dicen que en vez de líbranos del mal, se debería traducir líbranos del maligno. Son comentaristas como Hendriksen o La Cueva, que a algunos os suena más, decía deberían ser líbranos del maligno. O sea que realmente las peticiones están muy conectadas con lo que Jesús mismo decía. En Juan capítulo 17, versículo 15 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. 1 Pedro 5:8, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 6:12, nuestra lucha es contra fuerzas espirituales malignas. 1 Tesalonicenses 3:3, el Señor es fiel y Él nos protegerá, nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Así llegamos al final con lo que se suele llamar una doxología, ¿verdad? Es una palabra así que quiere decir un tiempo como de cierre, de reconocimiento y de alabanza al Señor. Pero tenemos que saber que esta frase, este tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, pues no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces hay algunas versiones de la Biblia que no la recogen porque creen que como no está en los manuscritos más antiguos, no es del todo algo que tendría que estar ahí. Entonces algunos creen que sí, otros creen que no, algunos creen que se ha añadido a finales del siglo I, a principios del siglo II, como una especie de adición litúrgica, ¿no? Que era muy natural, porque en casi muchas de las oraciones que vemos en la Biblia y que no están ahí recogidas, el cierre, dando esta alabanza a Dios, era bastante clásico. Entonces, no chocaba poder terminar con esto, ni es antibíblico ni es nada incorrecto, es una adoración. Así que algunos lo han dejado pensando, bueno, aunque se haya añadido después está bien puesto, pero algunos no. Por eso en algunas versiones no están. En Reina Valera y las Américas, que son las que más utilizamos, está presente esta doxología para terminar. Bueno, es una doxología que lo que hace es, después de cerrar una oración, mirando a Dios hacia arriba otra vez, ¿no? Empieza adorando a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y termina: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nada es mío, todo es tuyo. Es de nuevo ver a Dios como el poderoso Dios, el que merece todo el poder, toda la gloria. Es un reconocimiento. El libro de Apocalipsis tiene alabanzas en esta dirección constantemente, ¿verdad? En el futuro, esa adoración perfecta se caracteriza por decir: tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Es adorar y elevar a Dios hasta lo sumo. Así que tenemos eso y un cierre con el amén. El amén tampoco está en los manuscritos más antiguos, pero el amén está en muchísimas oraciones, ¿eh? Si repasamos las oraciones de la Biblia, pues el amén está muy presente. Palabras que pronunciamos nosotros, como decíamos, al final de nuestras oraciones, y algunos, más bien de otras denominaciones, no tanto de la nuestra, mencionan amén durante toda la oración. Está muy bien, ambas cosas. Amén es una afirmación, es una ratificación de lo que estamos diciendo o están diciendo otros. Algunos lo traducen porque que sea así, así sea, así es como estoy de acuerdo, sí, que sea así, es como una afirmación, ¿no? Por eso tiene mucho sentido que lo utilicemos. Pero de nuevo, vuelvo a lo de antes. Si el amén en tu oración es una coletilla que tenemos la costumbre de hacer, mejor dejemos de hacerla. Pero si cuando ahora vuelvas a decir amén,
eres consciente de que es una ratificación, de que quieres identificarte. Y sobre todo tiene sentido en las oraciones colectivas. En las oraciones individuales tú no tienes por qué decir el amén. Parece que no tiene mucho sentido, porque el amén es como una identificación con la persona que acaba de orar. Ha orado esta persona, yo no estoy orando con ella, pero lo he hecho en voz alta y yo digo amén porque estoy de acuerdo. Por lo tanto, tiene sentido que yo pueda decir amén en cualquier momento de la oración, que quiere decir, sí, así, yo también creo eso. Ni tiene por qué ser al final, puede ser en cualquier momento y puede no ser. No es obligatorio decir el amén. ¿Vale? De nuevo, no es obligado, ni tiene que ser al final. Como decíamos, es una identificación y yo digo que es recomendable cuando es una oración colectiva para que nos sintamos que estamos unidos y que la gente ha orado y se identifican y unimos juntos la oración. El amén es una palabra importante en la Biblia. El último libro de la Biblia termina con esa palabra. Amén. Es el cierre de las Escrituras reveladas e inspiradas. El Apocalipsis nos dice que el amén, ¿sabéis quién es? Es el que empieza todo y el que termina todo. Es Cristo. Cristo es el amén. Es el eterno. Es el mismo. Así que os animo a que sigamos usando esta palabra. Concluyo con un resumen. Decíamos qué significa orar bien. Pues mirad, orar bien en esta oración modelo es orar con confianza, porque le decimos Padre nuestro, cercano a Él, respeto, consciencia de que Él está ahí. Oramos en segundo lugar con respeto. Él está en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos con sujeción. Venga tu reino, que reines tú, que sea tu voluntad. Eso es sujetarnos a Él. Oramos con dependencia de Él. Danos el pan de cada día. Te necesitamos. Perdónanos. Líbranos del mal. Es una relación de dependencia de Dios. Y en último lugar, con humildad, en una actitud, como hemos visto ahora, de adoración y que al final tuyo todo es el reino, la gloria, todo es tuyo. Con confianza, con respeto, con sujeción, con dependencia y con humildad. ¿Cómo podemos orar bien? Hermanos, con sencillez y sinceridad. ¿Va a cambiar algo en nuestras oraciones a partir de hoy? A lo mejor sí, a lo mejor no. Vamos a intentarlo para la gloria de Dios. Espero que no solo este mensaje de hoy nos ayude a ver de una manera un poco más rica el Padre Nuestro, ¿no? Aunque fuera así muy rápido, sino que nos ayude tanto individual como de forma colectiva a orar de una manera más conectada con la voluntad de Dios, teniendo en cuenta estos elementos que hemos visto y mejorando la sencillez y la sinceridad en nuestras conversaciones con Él. Y yo os sugiero, como cierre, terminar con esta lectura juntos. Vamos a hacerla juntos. Os pido que os pongamos de pie, ¿vale? Por favor, y oramos los que queráis. Vamos a orarla despacito, porque ahora mismo yo creo que tenemos un poquito más. Ya igual muchos habéis estudiado este pasaje, pero tengo un poquito más de conocimiento de causa. Así que si lo sentís, si está en vuestro corazón expresarle esto, con lo que hemos explicado, pues vamos a hacerlo en conjunto, ¿vale? Os pido que oréis conmigo. Yo voy a ir lento y vais a seguirme, así nos da tiempo ir pensando en lo que vamos a decir, que sea nuestra oración auténtica al Señor, aunque no sean exactamente tus palabras, pero las vamos a tomar como esta oración modelo y con esto cerramos el culto, ¿vale? Oramos juntos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, pues ánimo hermanos, que Dios os bendiga. Ahora tomamos nuestro cafecito y nos saludamos unos a otros.